Y en el día de hoy en comisión, en diputados, tratan justamente el proyecto de ley de pago a jubilados y el proyecto de ley de blanqueo. Sin embargo, en relación con este último proyecto, se armó una polémica en las últimas horas por un artículo, puntualmente el artículo 85, que prevé penas de hasta 2 años e incluso multas también económicas para quienes divulguen información sobre aquellos que acceden al blanqueo, ¿sí? Esta suerte de amnistía. Bueno, para aclarar también un poco la cuestión y si efectivamente están barajando la posibilidad de que se cambie este artículo, por cierto, polémico porque incluye también a los periodistas, ¿no? Quienes no podrán brindar información sobre aquellos que finalmente accedan al blanqueo. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Pablo Tonelli, diputado del PRO. Tonelli, buen día. Agustín Scioli y Claudio Rigoli, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, aquí tratando de analizar este artículo 85, que como yo decía, prevé hasta 2 años de cárcel y multas económicas para quienes den información, es decir, el monto del blanqueo, la identidad de quien se acoge al blanqueo, e incluye, por ejemplo, a los periodistas. Sí, tal como está redactado el proyecto, sí. Pero lo vamos a modificar eso para tranquilidad de todos, especialmente de los periodistas, para que quede claro que no van a poder ser pasibles ni de prisión ni de esa multa que pueda alcanzar cifras verdaderamente alarmantes y millonarias. Sí, Tonelli, era como desproporcionado el hecho que si alguien la multa a aplicar era equivalente al monto que se había blanqueado, ¿no? Era, yo no sé, el que escribió eso, no sé qué estaba pensando concretamente. Bueno, ¿no? Yo le explico lo siguiente. A ver. El propósito del artículo, que repite, digamos, casi textualmente disposiciones vigentes desde hace muchísimos años en la Argentina en materia impositiva, el propósito es preservar la confidencialidad, el secreto fiscal de los contribuyentes que eventualmente puedan acogerse al blanqueo. Del mismo modo que se protege la privacidad de los contribuyentes cuando presentan su declaración del impuesto a las ganancias o de bienes personales o de cualquiera de los impuestos que se tributan en la Argentina. Ese es el propósito del proyecto, que está muy bien y es muy razonable, porque como ustedes comprenderán, difícilmente un contribuyente se acoja al blanqueo si sabe que después los datos de su situación impositiva o fiscal van a andar difundiéndose por todos lados. Ahora, esto que está muy bien y que es un propósito que tenemos que cuidar, de ninguna manera me parece a mí que justifica ese extremo rigor que el artículo plantea respecto de terceros, incluidos los periodistas. De manera tal que vamos a modificarlo para que todo el mundo se quede tranquilo y sin perder el objetivo primordial, que es el de preservar la confidencialidad. Vamos a eliminar esa previsión. ¿Cuáles son los antecedentes en otros blanqueos de la República Argentina que se han hecho y en otras partes del mundo con respecto a esto, a la reserva de la información? Mire, en general la reserva de la información no está solamente dispuesta en las normas que hacen el blanqueo, sino en las normas de vigencia permanente en torno al sistema impositivo. Por ejemplo, en la Argentina el secreto fiscal y la reserva o la confidencialidad de todo este tipo de informaciones está asegurada en el artículo 101 de la ley 11.683, que es una viejísima ley que rige desde 1933 y que tiene un contenido muy similar y muy parecido al del artículo 85, con excepción de la multa, que no existe en ese artículo. De modo que en la Argentina el secreto fiscal está protegido desde siempre, desde que se pagan impuestos está protegido el secreto fiscal, y esto es así en todos los países del mundo. ¿Esto es también para los funcionarios públicos o las declaraciones juradas de ellos? Bueno, hay que hacer alguna diferencia. La ley no distingue, y la ley en principio le da carácter de secreto o reservado a la información referida a todas las personas. Bien. Ahora, hay algunos antecedentes jurisprudenciales en nuestro país. Uno muy conocido es el caso del periodista Marcelo Bonelli, que fue llevado a juicio por difundir alguna información impositiva referida a Alderete, un exfuncionario del gobierno de Menem. Sí, de titular del PAMI. Exactamente. Y en su momento el fallo final, que fue de la Cámara del Crimen, resolvió
que dado el carácter de funcionario público relevante de Alderete y el interés público que existía referido al conocimiento de su situación, entonces allí, en ese caso en particular, el secreto fiscal debía ceder frente al interés público en conocer la situación de alguien de esas características. De modo que hay antecedentes jurisprudenciales en nuestro país que en el caso de figuras públicas o vinculadas a posibles ilícitos relativizan y atenúan fuertemente la vigencia de estas normas de secreto fiscal. ¿Hubo alguna resistencia para cambiar este artículo 85? Bueno, qué sé yo, hay opiniones diversas siempre, pero lo vamos a cambiar, no hay problema. Nosotros ya hemos dado pruebas más que suficientes de que no nos enamoramos o no nos aferramos a nuestros proyectos o a los que vienen del Poder Ejecutivo de manera caprichosa o exagerada, y que escuchamos opiniones, escuchamos sugerencias, y cuando son razonables y acertadas las aceptamos. El otro día conocíamos la declaración públicamente, la declaración jurada del presidente de la Nación, también se conoció la declaración jurada de la expresidente de la Nación y de su hijo. ¿Eso está en cumplimiento de la ley? ¿Hay claro, algún delito o no? Esas no son declaraciones juradas impositivas, porque no son las declaraciones juradas ante la FIP. Claro, para pagar impuestos. Sí. Son declaraciones juradas que les están impuestas o nos están impuestas a todos quienes somos funcionarios públicos por otras normas, particularmente por la ley de ética en la función pública, que nos obliga a presentar nuestras declaraciones juradas de bienes y que en algunos casos pueden hacerse públicas. Bueno, depende de cada poder. Nosotros los legisladores la presentamos aquí en el Congreso. Sí. Los integrantes del Poder Ejecutivo las presentan ante la Oficina Anticorrupción y los integrantes del Poder Judicial ante el Consejo de la Magistratura. ¿Y hacer públicas esas declaraciones es un delito o no, Tonelli? Bueno, digamos, esas declaraciones, las referidas, las que están previstas en la Ley de Ética Pública, no están amparadas por el secreto fiscal que rige las otras declaraciones juradas que se presentan ante la FIP y para pagar impuestos. Claro. De modo que, en principio, en mi opinión, la difusión de esas declaraciones juradas no estaría penada. Sí, digamos que también esto hay como una coincidencia muy importante entre las declaraciones que presentan los funcionarios públicos, legisladores o miembros del Poder Judicial con lo que se presenta a la FIP, porque en definitiva, por la ley de ética pública, lo que se trata de determinar es decir, bueno, este señor que comenzó a ser funcionario público tal día, tenía determinado capital, determinado monto, el día que se fue con... Sí, hay una diferencia sustancial que es la siguiente, y es que las declaraciones juradas que se presentan en cumplimiento de la ley de ética pública no incluyen la misma información que contiene la declaración jurada de ganancias. Es más detallada la de ganancias. No, claro, la de ganancias además incluye ingresos, egresos, deudas, en fin. Sí. En cambio, la otra está más bien referida a los bienes y no a los ingresos o a los egresos. En esa declaración no se dice en qué gastó la plata cada uno, cosa que más o menos sí aparece en la declaración de ganancias. Pablo Tonelli, muchísimas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes y que sigan muy bien. Adiós. Hasta luego.